América nunca volverá a ceder la Luna. Esas no fueron las palabras de un burócrata de carrera, ni de un político intentando ganar votos en un discurso de campaña. Esas fueron las palabras exactas, frías y calculadas, de Jared Isaacman, el nuevo administrador de la NASA, al presentar ante el Congreso lo que hoy conocemos como el Plan Ignición. En ese momento, en esa sala llena de silencio, algo cambió para siempre. La era de la exploración espacial romántica, la era de las banderas, las fotos familiares y la ciencia por el bien de la humanidad murió. Lo que acaba de nacer, lo que estamos presenciando ahora mismo, es algo mucho más antiguo, mucho más visceral y mucho más peligroso: la conquista. Durante medio siglo, la NASA estuvo flotando en un limbo. Estuvimos gastando miles de millones de dólares en proyectos que no tenían un norte, intentando complacer a políticos, a contratistas, a ecologistas y a soñadores, todo al mismo tiempo. Éramos una organización sin rumbo, persiguiendo fantasmas, mientras otros jugadores que no tienen que preocuparse por elecciones cada 4 años, nos observaban. Mientras la NASA se ahogaba en sus propios informes, China estaba construyendo una infraestructura silenciosa, constante y brutalmente eficiente. Y ahora, el mensaje es claro. Estados Unidos ha vuelto, pero no ha vuelto a explorar. Ha vuelto a reclamar su territorio. Este es el Plan Ignición, y no se trata de ciencia, se trata de dominio geopolítico total. La verdad sucia que la NASA nunca quiso admitir, la verdad que los informes técnicos escondían bajo capas de eufemismos, es que durante décadas estuvimos perdiendo la carrera espacial sin siquiera darnos cuenta. Estábamos ocupados construyendo estaciones espaciales que no iban a ninguna parte, mientras nuestros rivales estaban aprendiendo a vivir en el vacío, a extraer materiales y a construir una base logística que pronto podría ser inalcanzable. Pero la administración actual ha dado un golpe de timón radical. El objetivo ya no es visitar la Luna. El objetivo es el dominio absoluto. Y en esta nueva Guerra Fría del siglo XXI, el territorio no es un país ni una isla. Es el Polo Sur lunar. ¿Por qué el Polo Sur? ¿Por qué la NASA se ha vuelto tan agresiva con esta ubicación específica? Un lugar que hasta hace poco considerábamos demasiado peligroso para aterrizar. Porque ahí está el agua. Y en la economía del futuro, el agua no es solo H2O. El agua es combustible. El agua es oxígeno. El agua es la moneda de cambio que te permite salir de la Luna y llegar a Marte. Si controlas el Polo Sur, controlas la gasolinera del sistema solar. Quien controle esa gasolinera tendrá el derecho de veto sobre quién puede ir más allá y quién se queda atrapado en la órbita de la Tierra. Estamos viendo cómo la Luna se está convirtiendo, ante nuestros propios ojos, en la línea de frente de una batalla por los recursos que definirá la influencia de las superpotencias en las próximas generaciones. Pero aquí es donde el drama se intensifica. El Plan Ignición no es un plan de papel. Es una reestructuración radical que está sacudiendo los cimientos de la agencia. Hemos visto cómo contratos que llevaban años en manos de gigantes aeroespaciales han sido cancelados de la noche a la mañana. Hemos visto cómo las fechas de lanzamiento, que antes se movían como si fueran sugerencias, ahora se cumplen con una agresividad que roza la imprudencia. La NASA se ha dado cuenta de algo que le costó décadas aprender. La burocracia es un arma, pero la competencia es un motor. Y ahora ha dejado que las empresas privadas, SpaceX, Blue Origin y otras, se desgarren entre sí en una carrera feroz. Ya no se trata de quién es el mejor amigo de la agencia, se trata de quién puede poner el hardware en el suelo lunar antes. Es una meritocracia de acero y fuego, donde la única métrica de éxito es la velocidad. Esta estrategia es, en esencia, una economía de guerra espacial. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el cambio es tan repentino y agresivo? Porque las imágenes que nos llegan desde la órbita lunar no son solo fotos, son advertencias. Las agencias de inteligencia han visto lo que China está planeando, han visto la velocidad con la que sus rovers están cartografiando los recursos y han comprendido que, si no establecemos una presencia permanente antes de 2030, el derecho a lugar en la Luna ya no nos pertenecerá. Estamos en una carrera contra el tiempo y contra la geografía. Pero este plan radical tiene un precio, y no hablo de dinero. Hablo de una apuesta que hace que el programa Apolo parezca un juego de niños.
Estamos pasando de una era donde el astronauta era un héroe icónico, un explorador que iba y volvía para contarlo, a una era donde el astronauta es parte de una infraestructura. Estamos construyendo reactores nucleares en miniatura. Estamos diseñando drones que funcionan como misiles exploradores para caer en cráteres de sombra eterna. Y estamos intentando convencer a empresas como Toyota para que diseñen casas móviles que permitan vivir meses en la superficie sin tener que refugiarse en un módulo constantemente. Es un salto tecnológico que nos obliga a jugar contra las reglas de la termodinámica. Es una carrera donde la tecnología que desarrollamos hoy debe ser capaz de soportar condiciones de temperatura y radiación que hace 10 años habríamos dicho que eran imposibles. Y aquí es donde debes preguntarte, ¿está la humanidad preparada para esto? ¿Estamos preparados para llevar nuestra geopolítica, nuestras disputas por los recursos y nuestra necesidad de dominio a la superficie de otro mundo? Porque el plan Ignición no es un plan de paz, es un plan de poder. Y el hecho de que estemos desplegando tecnología nuclear en la superficie de la Luna no es solo ciencia, es el primer movimiento de una partida de ajedrez geopolítica que se jugará en los próximos 100 años. La Luna ha dejado de ser un símbolo, se ha convertido en un activo estratégico. Y la pregunta que flota en el aire, mientras la NASA pone en marcha sus motores, es si este camino de ganar a toda costa es el que realmente nos llevará a las estrellas, o si es el que terminará repitiendo los errores de la historia terrestre en una escala mucho más grande y letal. Pero hay algo que nadie puede negar. El juego ha comenzado. Y en este juego, el segundo lugar no existe. Prepárate, porque lo que vas a ver en los próximos minutos no es una descripción de una misión científica. Es el mapa de batalla de la nueva era espacial. Vamos a desmantelar cómo el plan Ignición está transformando la Luna en una línea de frente. Y por qué esta vez, cuando hablemos de la Luna, ya no estaremos hablando de pisadas en el polvo, sino de bases nucleares, de extracción de recursos y de la lucha por el control de la ruta hacia Marte. El futuro ya no se escribe en los libros de texto, se está construyendo en los cráteres del polo sur lunar. Y nosotros, por primera vez en la historia, estamos viendo cómo se arma el tablero. Durante años, la NASA operó bajo la inercia de la nostalgia. Cada misión, cada cronograma, cada promesa de aterrizaje estaba envuelta en la sombra de lo que el programa Apolo logró en los años 60. Pero la realidad de la física y la economía de 2026 no perdona la nostalgia. El plan original para la misión Artemis 3, la primera que debía poner humanos en la superficie lunar desde 1972, no era un plan, era una fantasía política. Era un cronograma diseñado para satisfacer titulares de prensa, no para resolver los desafíos imposibles de un alunizaje en el Polo Sur. Cuando la agencia se miró al espejo y aceptó la verdad, el resultado fue un golpe de realismo brutal. La NASA admitió que el plan era suicida. No podía simplemente llegar, aterrizar y esperar que todo funcionara en un entorno tan hostil como el Polo Sur lunar. Necesitabas una repetición general. Necesitabas un ensayo que funcionara en el vacío del espacio, lejos de la seguridad de la órbita terrestre, pero antes de comprometer la vida de 4 seres humanos en un descenso al abismo. Así nació la nueva estrategia de Artemis 3, una misión de ensayo orbital. Pero lo que ha cambiado no es solo la técnica, es la filosofía. Hemos pasado de la era de la NASA como ejecutor principal a la NASA como director de arena. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Si miras la lista de contratistas, no ves la jerarquía de los años 60. Ves una arena de gladiadores. De un lado, tienes al gigante SpaceX con su Starship. Del otro, a Blue Origin con su Blue Moon. Y, por primera vez en la historia de la agencia, no se trata de quién tiene los mejores contactos en el Congreso, ni de quién lleva más tiempo trabajando con el gobierno. Se trata de una competencia feroz, casi salvaje, por la eficiencia. Jared Isaacman, al tomar las riendas, dejó una cosa clara. Los contratos ya no son un cheque en blanco, son una carrera. Si tu diseño no funciona, si tu tecnología no pasa las pruebas, si te retrasas, pierdes el contrato. Y el contrato se lo lleva el que sea capaz de cumplir con la tarea. Esta es la doctrina de la eficiencia que ha transformado la NASA de un organismo lento y burocrático en una agencia que, por primera vez, está empezando a comportarse como una startup de Silicon Valley con esteroides. ¿Por qué este cambio radical hacia la competitividad? Porque el enemigo ya no es un fallo técnico.
El enemigo es el cronograma de China. Pekín ha dejado muy claro que su intención no es solo visitar la Luna, sino establecer una base permanente, una presencia que, si se consolida antes que la nuestra, cambiará el equilibrio de poder en el sistema solar para siempre. Y en esa carrera, la NASA se dio cuenta de que no podía seguir trabajando con la vieja guardia de contratistas que cobraban por hora sin importar los resultados. Este plan ignición obliga a las empresas a asumir riesgos financieros enormes. Si fracasan, pierden su inversión. Esto ha provocado un fenómeno que no habíamos visto en décadas, una explosión de innovación. Estamos viendo prototipos de módulos de aterrizaje que se prueban, fallan, explotan y vuelven a probarse en cuestión de meses, no de años. Es una cultura de fracaso rápido, aprendizaje rápido, que se aplica a proyectos multimillonarios. La vieja NASA habría tardado años en auditar por qué un motor tuvo una vibración extraña. Hoy, las empresas que compiten por Artemis disparan el motor, analizan los datos y lo vuelven a intentar la semana siguiente. Pero esta agresividad tiene un costo, y es un costo que debemos entender para comprender el peligro de esta misión. Al acelerar los plazos, al reducir los márgenes de seguridad para ganar la carrera contra la eficiencia, estamos forzando a los ingenieros a confiar más en las simulaciones digitales que en las pruebas físicas. Y aquí es donde el espectador debe preguntarse, ¿estamos realmente listos para esto? ¿Es la velocidad una garantía de éxito o es el camino más rápido hacia un desastre que no podremos ocultar? El riesgo de esta nueva carrera espacial no es solo geopolítico, es un riesgo de diseño. La eficiencia puede significar eliminar redundancias, puede significar confiar en un sistema de software que no ha sido probado bajo todas las condiciones posibles. Cuando te enfrentas a una competencia donde el que pierde se queda fuera de la Luna, la tentación de saltarse un paso en el protocolo de seguridad se vuelve casi irresistible. Y hemos visto, en la historia del transporte espacial, que cuando la prisa se sienta en la mesa de los ingenieros, el desastre suele ser el invitado no deseado. A pesar de todo, esta es la única forma en que la humanidad podrá avanzar. Si el programa Apolo fue el producto de una época de abundancia y de un enfoque de gastar lo que sea necesario para ganar, Artemis es el producto de una época de escasez y competencia brutal. Es la diferencia entre un artista que tiene toda la vida para pintar un cuadro y un arquitecto que tiene que levantar una casa bajo una tormenta. Los dos hacen cosas increíbles, pero el arquitecto tiene que ser mucho más astuto, mucho más despiadado con sus recursos y mucho más cínico con sus riesgos. La NASA ha dejado de ser la agencia espacial para convertirse en el gestor de un ecosistema competitivo. Y los resultados son asombrosos. Estamos viendo cómo la Luna se transforma de una roca lejana en un activo estratégico. Pero esta competencia nos lleva a una verdad que a veces nos cuesta digerir. El polo sur lunar no es un lugar que nos pertenece. Es un lugar donde tenemos que ir a pelear por nuestro derecho a estar allí. Y esta pelea, esta lucha por quién controla el agua, quién controla el combustible y quién controla el acceso a Marte, es lo que realmente define el siglo XXI. Ya no estamos en la Luna para ver cómo se ve desde arriba. Estamos en la Luna para asegurar que, cuando nuestros hijos miren hacia el cielo, sepan que la humanidad no está confinada a su cuna. Estamos ahí para quedarnos, y lo haremos cueste lo que cueste, incluso si para ello tenemos que convertirnos en una especie que, por primera vez, entiende que la seguridad es una ilusión y que el progreso se mide en la capacidad de seguir avanzando, aunque el suelo bajo nuestros pies esté temblando. Pero, ¿es esto sostenible? ¿Podemos mantener este ritmo de carrera sin que el sistema colapse bajo la presión? Porque, no nos engañemos, el plan ignición tiene un límite. Si una misión falla, si un módulo se estrella en el polo sur mientras el mundo entero mira, la presión política será tal que el programa podría cerrarse de golpe. Y esa fragilidad es, quizás, el aspecto más aterrador de este nuevo mapa de batalla espacial. Estamos caminando sobre una cuerda floja, con los ojos puestos en la meta, sabiendo que una sola ráfaga de viento puede hacernos caer. Estamos listos para el impacto. ¿Estamos listos para ver qué pasa cuando la competencia se vuelve existencial? Porque a partir de aquí, cada paso cuenta. Y el siguiente paso, el de los reactores nucleares y los drones de mapeo, va a ser mucho más extraño que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora.
Prepárate, porque la ciencia ficción está a punto de convertirse en la hoja de ruta de la NASA, y los resultados te van a dejar sin palabras. Si el programa Apolo fue la era de la exploración heroica, el programa Artemis es la era de la minería estratégica. Y esto es algo que a muchos, acostumbrados a la idea de que el espacio es solo para hacer ciencia, les cuesta digerir. El polo sur de la Luna no ha sido el destino elegido por pura casualidad, ni por su belleza geológica, ni por su interés académico. El polo sur es, sin lugar a dudas, el territorio más valioso de todo el sistema solar. Y lo que hay allí no es oro, ni diamantes, ni petróleo. Es algo mucho más mundano y a la vez mucho más poderoso: hielo. Para entender esto, tienes que cambiar radicalmente tu visión de cómo funciona la economía espacial. Hasta ahora hemos operado bajo la tiranía de la ecuación del cohete. Para mover cualquier cosa en el espacio, necesitas combustible. Para mover ese combustible, necesitas más combustible. Para mover ese combustible, necesitas aún más combustible. Es un círculo vicioso que hace que enviar una botella de agua a la Luna cueste una pequeña fortuna. Es un impuesto de salida que la gravedad de la Tierra nos cobra por cada kilo que queremos enviar al vacío. Es un impuesto que ha mantenido nuestras aspiraciones atadas a la órbita baja durante medio siglo. Pero, ¿y si pudieras evitar ese impuesto? ¿Y si pudieras repostar en el camino? El hielo en el polo sur lunar es, en esencia, una estación de servicio cósmica. Si logramos extraer ese hielo que está atrapado en los cráteres que nunca han visto la luz del Sol, habremos desbloqueado la moneda de cambio del futuro. Mediante un proceso de electrólisis, puedes separar ese hielo en sus dos componentes básicos, hidrógeno y oxígeno. El oxígeno lo usas para respirar en la base lunar, pero el hidrógeno es el combustible del cohete más eficiente y limpio que conocemos. Si tienes una base en el polo sur, ya no tienes que llevar cada gramo de combustible desde la Tierra. La Luna se convierte en un punto de reabastecimiento. Puedes llenar tus tanques en la Luna, despegar desde una gravedad que es apenas una sexta parte de la terrestre y partir hacia Marte con los tanques llenos. La Luna, en este escenario, deja de ser el fin del viaje para convertirse en el puerto de salida hacia el resto de los planetas. Por eso el Polo Sur es el oro cósmico. Quien controle el agua del Polo Sur, controla la logística del sistema solar. Y es precisamente por esto que no es solo una misión científica, es una carrera por la infraestructura. Ahora, imagina el drama logístico de esto. Estamos hablando de descender a cráteres donde la temperatura ronda los 230 grados bajo cero. Son las trampas frías. Lugares tan oscuros y tan gélidos que el hielo no solo está presente, está allí desde hace miles de millones de años, preservado en un estado de congelación absoluta. Es una reserva de agua que ha estado esperando allí, bajo el polvo lunar, a que la humanidad tuviera la audacia y la desesperación suficiente para ir a buscarla. Pero aquí es donde la geopolítica entra en juego y la historia se pone tensa. Si la NASA es la primera en instalarse allí, si somos nosotros los que construimos la infraestructura de extracción, entonces nosotros definimos las reglas. Si es China la que llega primero y establece su red de pozos de extracción, entonces ellos controlan quién repostar y a qué precio. La Luna ha dejado de ser un símbolo de paz universal y se ha convertido en una pieza de ajedrez estratégica. Es por eso que la NASA ha pasado del plan de la estación orbital Gateway, esa estación que orbitaría la Luna sin bajar a la superficie, a una estrategia mucho más agresiva de presencia en la superficie. Nos hemos dado cuenta de que, si no estás en la superficie, no controlas los recursos. Y si no controlas los recursos, no controlas el futuro. La carrera por el Polo Sur no es una carrera de velocidad, es una carrera de permanencia. No gana quien llega antes y planta una bandera. Gana quien logra establecer un sistema de extracción que sea constante, predecible y, sobre todo, defendible. Y esto requiere tecnología que estamos diseñando en este preciso instante. Estamos hablando de reactores nucleares en miniatura, pequeños generadores de fisión, que proporcionarán el calor necesario para mantener el equipo funcionando en el infierno de hielo y para procesar el agua sin que se congelen las tuberías. Estamos hablando de drones cohete que pueden saltar de un cráter a otro, explorando las profundidades de la sombra sin arriesgar a los humanos. Estamos hablando de casas móviles, prototipos como los de Toyota, que permiten a los astronautas vivir en la superficie sin tener que refugiarse en un módulo cada vez que el sol se pone o la temperatura cae.
Todo este despliegue de tecnología, desde la energía nuclear hasta la minería robótica, es en realidad un test de estrés. Estamos probando el equipo que usaremos en Marte. Si no podemos extraer agua en la Luna, donde estamos a 3 días de casa, olvídalo. Nunca podremos hacerlo en Marte, donde cualquier error es una sentencia de muerte sin retorno. Pero hay una dimensión más oscura en este plan. La NASA no solo está compitiendo contra China, está compitiendo contra la historia de sus propios fracasos. La burocracia espacial es un monstruo que come presupuestos y devuelve resultados lentos. Al cambiar a esta estrategia de victoria a cualquier costo, al permitir que el sector privado se pelee por los contratos, la NASA está lanzando un mensaje. Ya no tenemos tiempo para la perfección lenta. Estamos entrando en una era donde el resultado justifica los riesgos. Y aquí es donde el espectador debe preguntarse, ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por esta independencia energética en el espacio? ¿Estamos creando un entorno donde los errores, debido a la presión por la velocidad, se volverán inevitables? ¿Es posible que, al convertir la Luna en una mina, estemos convirtiendo el espacio en un campo de batalla de intereses corporativos y estatales, en lugar de ser el santuario de exploración que siempre nos prometieron? Lo que está claro es que el infierno de hielo del Polo Sur es nuestra última frontera. Es un examen de madurez. La naturaleza nos ha puesto los recursos más valiosos del sistema solar en el lugar más difícil de alcanzar. Es como si el universo nos estuviera diciendo, si queréis ser grandes, tenéis que ganaros el derecho a sobrevivir en el lugar donde todo conspira para mataros. No es una invitación a un paseo, es un desafío a nuestra capacidad de adaptarnos. Y el hecho de que estemos construyendo reactores nucleares, perforadoras robóticas y trajes espaciales que parecen sacados de una película de ciencia ficción, es la prueba de que hemos dejado de ser observadores. Estamos a punto de convertirnos en una especie que no solo vive en la Tierra, sino que vive de lo que encuentra en el vacío. Pero mientras los ingenieros diseñan estos sistemas para sobrevivir en el Polo Sur, hay una realidad que es imposible de ignorar. Todo este plan de dominación de recursos depende de algo que, hasta ahora, ha sido nuestra mayor debilidad: la logística. La fragilidad de una base lunar radica en que, si un solo componente crítico falla, un generador, un filtro de agua, una válvula de presión, no hay repuestos que lleguen mañana. Toda la infraestructura debe ser autosuficiente. Y eso, amigo mío, es un desafío de una complejidad que la humanidad nunca ha resuelto. Prepárate, porque vamos a entrar en el corazón mecánico de este plan. Vamos a ver cómo la NASA pretende usar energía nuclear y robótica autónoma para conquistar la oscuridad perpetua, y por qué esta batalla por el hielo es, en realidad, el ensayo general para la conquista de Marte. Estamos a punto de ver cómo la Luna, esa roca que ha guardado nuestros secretos durante eones, se convierte en la herramienta que finalmente nos permitirá escapar de las ataduras de nuestro propio planeta. Pero ten cuidado, en esta carrera, la tecnología solo es la mitad de la historia. La otra mitad es nuestra voluntad. Y esa, como bien sabemos, es una variable que nunca se puede simular del todo. ¿Estás listo para ver cómo planean dominar la oscuridad? Porque lo que viene es, sencillamente, el plan más audaz que la humanidad ha redactado jamás. Pero hay una verdad que los folletos de la NASA suelen ocultar tras esquemas de colores vibrantes y fotos de alta resolución. El Polo Sur de la Luna no es un lugar para maquinaria convencional. Si intentas llevar allí el equipo que usamos en la Tierra, o incluso el equipo que usamos en la Estación Espacial Internacional, habrás firmado tu sentencia de muerte en menos de 24 horas. Para conquistar el Polo Sur, hemos tenido que abandonar la ingeniería del siglo XX y entrar de lleno en la ingeniería del infierno. Lo primero que debes entender es que la Luna tiene un enemigo implacable: la noche lunar. Durante 14 días terrestres, la superficie de la Luna está expuesta al Sol, pero durante los siguientes 14 días, la oscuridad total se adueña del paisaje. En el Polo Sur, debido a su topografía accidentada y sus cráteres profundos, esta oscuridad puede durar meses en ciertas zonas. Y es ahí donde ocurre la magia oscura de la física. La temperatura cae a 230 grados bajo cero. ¿Sabes qué le pasa a la electrónica moderna, a los sensores de navegación, a los sistemas de soporte vital a esas temperaturas? Se vuelven inútiles. Las baterías se descargan al instante, los chips de silicio se vuelven erráticos y los lubricantes se transforman en bloques de piedra.
Cualquier máquina que dependa de paneles solares para sobrevivir al invierno lunar está condenada a morir. Y aquí es donde la NASA ha tenido que tomar una decisión radical. Si queremos quedarnos, no podemos depender del Sol. Tenemos que llevar nuestra propia estrella. Estamos hablando de reactores de fisión nuclear a pequeña escala. Sí, has oído bien. Pequeños reactores nucleares, del tamaño de una maleta grande, que se enterrarán bajo el regolito lunar para generar calor y electricidad de forma ininterrumpida. No es una elección, es un imperativo biológico. Ese reactor no es solo una fuente de energía para cargar el rover o encender las luces de la base. Ese reactor es el único mecanismo que evita que los sistemas de soporte vital de la tripulación se congelen. Si el reactor se apaga, la base muere en cuestión de minutos. Es, literalmente, un corazón artificial que mantiene latiendo a la colonia. Estamos pasando de la era de la exploración a la era de la supervivencia atómica. Pero el control de la superficie requiere más que solo energía, requiere ojos. Y aquí es donde entran los drones cohete. El polo sur lunar está lleno de trampas. Hay cráteres donde la inclinación de las paredes es tan pronunciada que ningún vehículo terrestre podría bajarlo sin volcar y quedar atrapado para siempre en la oscuridad. Y sin embargo, es en el fondo de esos cráteres donde está el hielo que necesitamos. ¿Cómo llegamos ahí? No podemos arriesgar la vida de un astronauta en un descenso vertical hacia un abismo del que no puede salir. La solución son los drones cohete. Pequeñas sondas propulsadas por motores de reacción que pueden descender, tocar el fondo, analizar el hielo y volver a elevarse hasta la superficie. Imagina la ingeniería necesaria para esto. Son drones que no usan hélices porque no hay aire. Usan motores de cohete en miniatura. Tienen que ser capaces de detectar obstáculos en tiempo real, en un terreno donde las sombras ocultan la profundidad de las grietas. Estamos hablando de una inteligencia artificial que debe tomar decisiones de vuelo a una distancia de 400.000 kilómetros, con una latencia de comunicación que hace que controlar el dron desde la Tierra sea imposible. Estos drones deben ser, en esencia, pequeños robots autónomos que piensan por sí mismos, que saben cuándo es seguro aterrizar, cuándo el terreno es demasiado inestable y cuándo la sombra que tienen delante es un cráter de 10 metros o solo un juego de luces. Son los exploradores de vanguardia. Son los que se sacrifican para que nosotros sepamos dónde excavar. Y luego, el tercer pilar de esta locura, las casas móviles. Durante décadas, hemos tenido la imagen del astronauta encerrado en un traje espacial rígido, incómodo, moviéndose como un muñeco de trapo por la superficie lunar. Eso funciona para una expedición de un par de horas, pero no funciona si quieres conquistar un mundo. La NASA, en colaboración con socios tecnológicos, está desarrollando vehículos presurizados, auténticos cruceros lunares, como el proyecto de Toyota, que son básicamente casas móviles presurizadas. Vehículos donde los astronautas pueden estar en mangas de camisa, viviendo, trabajando y descansando durante semanas sin tener que ponerse el traje. Este cambio parece menor, pero es el mayor avance psicológico de la década. El traje espacial es una prisión. El rover presurizado es un hogar. Al permitir que los astronautas vivan dentro del vehículo mientras exploran, estamos eliminando el estrés de la despresurización, el peligro de la contaminación por polvo lunar, que es afilado como el vidrio y tóxico para los pulmones, y la fatiga del aislamiento extremo. Estamos permitiendo que los exploradores se sientan humanos, no solo sistemas biológicos dentro de una lata de presión. Pero, ¿por qué es tan crítico todo esto? ¿Por qué gastar tanto en reactores, en drones y en casas móviles? Porque si no dominamos estas tres cosas, energía nuclear, robótica autónoma y habitabilidad presurizada, nunca saldremos de la órbita de la Luna. Estamos diseñando la tecnología que usaremos en Marte, pero estamos usando la Luna como el campo de pruebas definitivo. Si el reactor nuclear falla en la Luna, tenemos un problema. Si falla en Marte, es el fin de la expedición. Si un dron se estrella en la Luna, perdemos dinero. Si se estrella en Marte, perdemos la única forma de encontrar agua en un planeta muerto. El polo sur de la Luna es nuestro banco de pruebas tecnológico. Es el lugar donde la física de los materiales, la termodinámica de los sistemas cerrados y la resiliencia humana se enfrentan a un entorno que, en cada microsegundo, intenta desmantelar nuestro trabajo. Es una guerra de ingenieros contra leyes naturales. Y la tensión no es solo sobre si las máquinas funcionarán.
La tensión es si nosotros, como civilización, estamos listos para aceptar que la exploración ya no es un acto heroico de ir y volver. Es un acto administrativo, técnico y logístico de llegar y sobrevivir. La NASA ha entendido que el romanticismo no construye bases. Lo que construye bases es la energía nuclear, la robótica de precisión y la capacidad de convertir un entorno letal en un lugar habitable. Estamos viendo el nacimiento de la infraestructura interplanetaria. Y aunque todo esto suene a ciencia ficción, el hecho de que estemos desplegando estos sistemas ahora mismo en el Polo Sur significa que la humanidad ha dado el paso definitivo. Pero este plan radical, este plan ignición, esconde una verdad que no es solo técnica, es filosófica. ¿Qué pasa cuando la Luna se convierte en nuestra fuente de recursos? ¿Qué pasa cuando dejamos de ser una civilización que depende de un solo punto en el mapa espacial? El resultado es que nuestra historia cambia para siempre. Y es aquí, justo en este punto, donde debemos dejar de mirar la tecnología y empezar a mirar hacia el futuro. ¿Por qué estamos haciendo esto realmente? ¿Es solo por recursos? ¿Es solo para ganar la carrera contra China? Prepárate, porque vamos a cerrar este capítulo con la reflexión que realmente importa, el examen de humanidad que estamos rindiendo ahí arriba, y por qué el fracaso, aunque sea una posibilidad estadística, no es una opción que podamos permitirnos. Porque si el polo sur lunar es el infierno, el camino hacia las estrellas es la única salida. Y estamos más cerca de ella de lo que jamás habríamos imaginado. Al final, cuando observamos toda la maquinaria de Artemis, los reactores nucleares enterrados en el regolito, los drones saltadores, los módulos de vivienda presurizados, nos damos cuenta de que estamos presenciando algo mucho más grande que una simple carrera espacial contra otra potencia. Estamos presenciando el momento en que la humanidad, tras medio siglo de letargo, ha decidido dejar de ser una especie que visita el cosmos para convertirse en una especie que habita en él. Si el programa Apolo fue nuestra adolescencia, un estallido de energía, de heroísmo impulsivo, de bandera plantada y de vuelta a casa, Artemis es nuestra entrada en la edad adulta, y como toda transición hacia la madurez, es dolorosa, es costosa, es arriesgada y sobre todo es profundamente exigente. El plan Ignición de la NASA no es solo una estrategia geopolítica para ganarle terreno a China en el polo sur lunar, es la admisión tácita de que el juego ha cambiado. Durante décadas nos conformamos con una presencia simbólica, creímos que el éxito se medía en fotos icónicas. Pero ahora, ante la perspectiva de un futuro donde los recursos en la Tierra se agotan y nuestra población sigue creciendo, hemos comprendido que nuestra supervivencia no está garantizada en este pequeño punto azul. La Luna, ese lugar que durante siglos fue el símbolo del misterio y el romance, ha dejado de ser un satélite. Se ha convertido en nuestro primer peldaño hacia la inmortalidad como especie. ¿Por qué el Polo Sur? ¿Por qué ese entorno gélido y hostil? Porque es la única parte de la Luna que nos ofrece los ingredientes necesarios para nuestra independencia. Agua, energía, refugio. Si podemos extraer hidrógeno de ese hielo, ya no tendremos que pedirle permiso a la gravedad terrestre para seguir avanzando. La Luna se convertirá en nuestro puerto de reabastecimiento, en nuestro astillero y en nuestra primera línea de defensa. Estamos convirtiendo la Luna en el primer escalón de una escalera que, si tenemos la voluntad suficiente, llegará hasta los desiertos de Marte y más allá. Pero este plan Ignición conlleva una carga de responsabilidad que apenas estamos empezando a procesar. A diferencia del Apolo, donde el éxito era volver a casa, en Artemis el éxito se mide en la permanencia. Y esa permanencia exige que nos adaptemos. Exige que desarrollemos tecnología que no solo sobreviva a la noche lunar, sino que prospere en ella. Exige que nuestros astronautas dejen de ser simples pilotos y se conviertan en ingenieros de sistemas, mineros, biólogos y arquitectos. Estamos transformando el perfil del explorador espacial. Ya no buscamos al hombre o mujer que solo sabe pilotar una cápsula. Buscamos a la persona capaz de reparar un reactor nuclear a 200 grados bajo cero, capaz de gestionar una granja hidropónica y capaz de tomar decisiones tácticas bajo la presión de un entorno que, por naturaleza, quiere eliminarnos.
es un examen de humanidad, y la realidad es que no sabemos si lo vamos a pasar. La historia de nuestra especie ha sido una historia de migraciones. Desde que los primeros humanos salieron de África hace decenas de miles de años, hemos estado impulsados por una necesidad biológica de cruzar el horizonte. Lo hicimos cuando no teníamos mapas, cuando no teníamos brújulas, cuando no teníamos más que nuestra propia voluntad. Lo hicimos en barcas de madera a través de océanos desconocidos. Y ahora estamos ante el horizonte definitivo. La gravedad ya no es un muro. Es, por primera vez, un desafío que estamos empezando a entender. El hecho de que la NASA esté desplegando reactores nucleares, que esté enviando drones a explorar cráteres prohibidos y que esté diseñando hábitats presurizados para el Polo Sur, no es una fantasía de ciencia ficción. Es el plan de emergencia más audaz de la historia. Es nuestra póliza de seguros contra el estancamiento. Porque si fracasamos aquí, si el plan Ignición se apaga por falta de voluntad, por falta de presupuesto o por el miedo al riesgo, entonces habremos condenado a nuestro futuro a un ciclo de declive inevitable. Una civilización que deja de explorar, una civilización que deja de mirar hacia afuera, es una civilización que empieza a marchitarse desde dentro. Pero si lo logramos, si logramos asentar esas primeras bases, si logramos que el primer niño humano nazca en una base lunar, o si logramos que una nave impulsada por combustible extraído de los cráteres del Polo Sur se dirija hacia Marte, habremos cambiado para siempre el destino de la vida en el universo. Habremos demostrado que la vida no es un accidente confinado a un solo punto del mapa galáctico, sino que la vida es una fuerza que se expande, que conquista y que perdura. No estamos construyendo esto porque sea fácil. De hecho, es lo más difícil que hemos intentado jamás. Estamos construyendo esto porque es la única forma de asegurar que nuestra historia continúe. Estamos construyendo esto porque, allá afuera, en el silencio del sistema solar, hay un futuro que nos está esperando. Y ese futuro no se construye con banderas ni con discursos. Se construye con reactores, con robots, con sudor y con la terquedad de los que saben que, a pesar de que la física esté en nuestra contra, el ser humano tiene una capacidad inagotable para encontrar una salida. Cuando mires hacia arriba esta noche y veas esa luna brillante, no la veas como un satélite pasivo. Mírala como el lugar donde la humanidad está decidiendo su futuro. El plan Ignición ha comenzado. El fuego se ha encendido. Y aunque el camino hacia el Polo Sur esté lleno de sombras, de riesgos y de retos técnicos que harían temblar a cualquiera, cada paso que demos allí será un paso que nos aleja de nuestra fragilidad y nos acerca a nuestra verdadera naturaleza, la de navegantes, exploradores y residentes del cosmos. La odisea no ha terminado. Apenas estamos empezando a entender de qué somos capaces. Y si los próximos años nos enseñan algo, es que no hay muro, ni abismo, ni frío, ni vacío que pueda detener a una especie que ha decidido que su hogar, finalmente, se ha vuelto demasiado pequeño para sus sueños. El futuro ya no es un sueño. El futuro es una base lunar. Y está ocurriendo, aquí y ahora, en el lugar donde el sol nunca se pone y donde la aventura de la humanidad apenas está entrando en su momento más crucial. ¿Estás listo para el despegue? Porque el cielo ya no es el límite. El cielo es el camino. Y nosotros, por fin, hemos empezado a caminar.